Hola, hola. Hola a todos, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de los Tuesday Night Webinars de Pharma. Esta noche nos hace favor de acompañarnos la doctora Paz Shell, que nos va a hablar sobre fitoterapia clínica. Ya está por ahí conectada. Bienvenida, Paz, muchas gracias. Te los dejo. Hola, muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Listo, a ver. Tienes que darme la autorización por fin. ¿Quieres que te haga presentadora? Sí. Perfecto. Listo. Ok. Vamos a compartir pantalla. Voy a quitar aquí. Oigan, bájenle tantito porque no oigo nada. Les voy a pedir a ver si podemos silenciarlos. Bájenle tantito la tele, ¿no? Los micrófonos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, nosotros de este lado sí. Ok. Entonces, si quieres, cuando tú gustes. ¿Listo, Paz? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Paz Shell, soy médico veterinario, soy chilena y estos últimos años dentro de mi carrera me he dedicado a estudiar la medicina herbolaria a través del uso de los aceites esenciales y la medicina canábica a través de la cannabis sativa. Hoy en día tengo el placer de representar a dos marcas con muy buen respaldo, sobre todo científico y laboratorial. Dos marcas que a mi parecer tienen muy buen backup para poder presentarlos hoy día como una terapia para el estrés crónico, la ansiedad y el insomnio. Esta área de la medicina que entra como un área de medicina integrativa, porque viene de la medicina holística, ¿ok? Viene a integrarse a lo que nosotros conocemos como medicina alópata, es absolutamente compatible con cualquier tratamiento que nosotros podemos estar consumiendo en este minuto, y la idea de nosotros era comenzar con un tema enfocado a lo que estamos viviendo hoy día por la contingencia y luego extrapolar estos dos herramientas de la herbolaria para la clínica en veterinaria. ¿Ok? A ver si no puedo pasar la diapositiva. Ahí sí. Bueno, lo primero que quiero contarles es que elegimos este tema porque gracias a lo que estamos viviendo hoy en día del tema de la pandemia, el COVID, el tema de la salud mental ha ido en aumento. Se espera que se tripliquen las cifras de lo que se venía viendo durante los últimos años, y verdaderamente aparece el director de la Organización Mundial de la Salud a hablar que sí, hoy día necesitamos incluso subir los presupuestos de salud pública para poder atender los problemas de salud mental que se nos vienen post pandemia. ¿Ya? Hoy día estamos todos viviendo un estrés, ansiedad, incluso muchos hemos llegado al insomnio durante esta pandemia por toda esta incertidumbre, por factores específicos de pandemia, como por ejemplo no saber lo que va a pasar, o que los niños estén fuera de clases, o cosas como esa que hacen agravar quizás un estrés crónico que ya veníamos acarreando como sociedad y como problema de salud pública. Por lo tanto, hoy día se espera que este tipo de enfermedades mentales generen una segunda pandemia, ¿ya? Que no se sabe qué efectos va a tener ni a corto, ni mediano, ni largo plazo. Hoy día podemos ver que este tipo de sentimientos que ya estamos viendo en las casas, como confusión, enojo, agotamiento, ansiedad, incluso llegar al insomnio,
hay mucha gente que ni siquiera lo está detectando, entonces no saben ni cómo reaccionar ante algún tipo de sentimiento depresivo o sentimiento de tristeza, y mucha gente elige quizás obviarlo más que atenderlo. Entonces hoy día la idea es que tengamos un marco teórico en relación a esto, cómo saber qué me está sucediendo, qué está pasando, y alguna alternativa terapéutica adicional a lo que ya conocemos, que es farmacológico y conductual, ¿no? Quería yo agregar un poquito unas cifras que ya estaban contempladas desde antes de la pandemia, y obviamente estas cifras se ven triplicadas en algunos países en relación a los factores específicos que les acabo de comentar, donde la depresión se calcula que es el trastorno mental más frecuente hoy en día, ¿ya? O sea, nosotros ya como sociedad traemos una depresión como tal, ¿no? O sea, y de esta gran masa de gente en depresión, ¿no? Se calcula que más de 300 millones de personas a nivel mundial padecen depresión, y muchas sufren ansiedad, ¿ya? O sea que el trastorno depresivo tiene mucho que ver con los sentimientos de ansiedad. Se calcula además que el 20% de la población mundial padecerá algún trastorno afectivo que requiera algún tratamiento médico, por lo tanto esto debiera ser un enfoque de salud pública, debiera estar dentro de la epidemiología, porque se va a transformar en un gasto para gobiernos, y obviamente esto, la consecuencia más grande, como dice ahí al final, es que la gente pueda llegar a actos violentos o autolacerantes, incluso al suicidio, ¿no? También se calcula que es más preponderante en los hombres que en las mujeres. Quizás esto se ve un poquito camuflado se ve un poquito camuflado, a ver, por temas de creencias, por temas de idiosincrasia, donde los hombres están mucho más alejados de ir a atenderse a algún centro psicológico o algún centro médico, porque básicamente tendemos a creer que los hombres no sufren, que los hombres no lloran, y en el caso de las mujeres son ellas mismas las que acuden al psicólogo, ¿no? Entonces, quizás esto no es que las mujeres presenten por factores de género más depresión que los hombres, pero sí están más diagnosticadas que los hombres. La depresión es el principal causa de discapacidad a nivel mundial y contribuye en una forma muy importante a la carga de morbilidad, porque después de una depresión o después de un estrés crónico se vienen un montón de enfermedades que la mayoría son crónicas también, como una diabetes, un sobrepeso y cosas como esa. Entonces esto ayuda mucho a las tasas. En México quise puntualizar, se estima que la tasa de prevalencia en México es de un 4.8 entre personas de 18 a 65 años. Esto con el tema de la pandemia cambia un poquito, hoy día se debieran identificar los grupos que son más vulnerables, y en este minuto llama la atención la depresión en los niños y en los adolescentes, y las personas mayores a los 65 años, ¿ok? La mayoría de estas cursos con ansiedad, se podría estimar que 1 de cada 8 personas en México padece algún trastorno depresivo, lo que significa que hay un alto porcentaje de gente que hoy día vive en depresión, y se encontró además que el sexo, la edad y el nivel educativo se asocian directamente con la prevalencia de la depresión, ¿ok? Pero al final, ¿qué es esto? ¿Qué es este tema de la ansiedad? ¿Qué es este tema de sentirnos nerviosos, agitados durante este encierro? Básicamente es una reacción emocional y fisiológica experimentada para hacer frente a situaciones difíciles en nuestra vida, que pueden ser reales o pueden ser percibidas, ¿ok? Quiero dejar en claro que la ansiedad es un comportamiento fisiológico que tenemos los seres humanos, y que si este tipo de comportamiento se prolonga en el tiempo, o sea, si este estímulo, ya sea real o percibido, se prolonga en el tiempo, no nos da ese chance para volver al estado de relajación y poder volver a la estabilidad, al equilibrio, ¿no? Vivimos en esta presión, en este nerviosismo, en el agobio, vivimos en sentimientos negativos que nos probleman, entonces el cuerpo empieza a reaccionar químicamente a este tipo de estímulos, ¿no? Que a la vez pueden ser reales o no. En este minuto sabemos que muchos de esos no son reales, y hay también de parte de la persona que sufre esta patología existe
una exacerbación de todo esto, y ellos son conscientes de todo esto, ¿no? Luego de estos síntomas psíquicos, viene la somatización. Entonces, a nivel físico, cuando yo sufro de algún problema de ansiedad, podría yo presentar algunos de estos síntomas que ustedes ven en pantalla, y creo que uno de los más confusos y uno de los más alertantes, uno de los más, con lo cual la persona asiste a un centro asistencial o va a un centro asistencial, es la presión de pecho, porque generalmente lo confunden con un infarto cardíaco, ¿ya? Pero finalmente están en una crisis de ansiedad, ¿ok? Las palpitaciones también son todas estas reacciones adrenérgicas que nosotros tenemos durante este periodo de ansiedad y que pueden llegar a ser, podrían llegar a ser de alguna forma perjudiciales para la salud a largo plazo. Pero, ¿qué es el estrés crónico, no? Relacionado con la ansiedad, podríamos decir que el estrés crónico está muy relacionado con el desgaste profesional, sobre todo hoy día, en la antigua normalidad, mucha gente vivía para trabajar, mucha gente se sentía ya durante las mismas horas de trabajo, sobre todo, por ejemplo, en las urbes o en las ciudades grandes, donde todo tiene que ser para ayer. La gente vive en estados de cansancio, de irritabilidad, de apatía. Súmenle a eso que hoy día también la gente puede llegar a tener, además de problemas profesionales, problemas en su casa. Entonces, eso va aumentando la probabilidad de que estas sensaciones de alarma, de alerta, que están relacionadas con el estrés, se mantengan en el tiempo y se genere estrés crónico y empiecen los desequilibrios a nivel, a cualquier nivel, ¿no? A nivel somático o psicosomático. Quise destacar algunos efectos fisiológicos o fisiopatológicos del estrés, dependiendo de la cantidad de tiempo que nosotros llevemos en torno a este estrés. Y básicamente el estrés o el distrés, el que está asociado más al aumento del cortisol o a la acumulación del cortisol, está muy relacionado con todos estos síntomas que nosotros vemos de aumento de la frecuencia cardíaca, la sudoración, la piloerección. También, si esto, como dije, está relacionado con un estrés crónico, este tipo de efectos a largo plazo, por ejemplo, la hipertrigliceridemia por lipólisis, podría yo llegar a generar un infarto cardíaco o algún accidente cardiovascular, ¿no? Incluso en la hiperglicemia podría llegar a generar alguna diabetes posterior o alguna diabetes secundaria después de vivir un tiempo en estrés. Entonces, los efectos que tiene el estrés, los efectos que tiene la ansiedad, son bastante perjudiciales para nuestro sistema o para nuestro cuerpo, que nos pueden llegar a repercutir en nuestra vejez o en nuestra adultez, incluso pensando en niños o adolescentes, ¿no? Y ahora, ¿qué es el insomnio? El insomnio, que también tiene relación, incluso es uno de los efectos que tiene la ansiedad y el estrés a mediano plazo. Ya lo hemos estado viendo muchos de nosotros en estos periodos, gracias a estos factores específicos, estamos viviendo el insomnio, que puede ser, como dice la OMS, la dificultad de iniciar el sueño o mantenerlo, de tener un sueño reparador y que dure más o menos un mes. Hay algunas literaturas que hablan de 3 semanas, que se dice un insomnio crónico, una categorización aguda que vendría siendo menos de 3 semanas o ocasional, que acompaña una fatiga diurna, sensación de malestar personal significativo y deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad personal. O sea que finalmente el insomnio va a repercutir en todo nuestro desempeño al siguiente día, ¿no? O sea, si yo despierto cansado, si despierto con esta fatiga, no tengo un buen rendimiento, no puedo concentrarme, tengo lapsus de pérdidas de memoria y cosas como esa, ¿no? Entonces, la verdad es que nos afecta en todos los sentidos de nuestro bienestar. Según el doctor Russell Foster, que es un estudioso de la neurociencia circadiana, es un experto a nivel mundial, dice que si una persona en su vida debe dormir al menos un 36% o por ahí, ¿no? Lo que significa que si tú tienes, por ejemplo, 70 años, llevas 25 años de tu vida durmiendo, ¿ya? Si es que contemplaste estas 7.5 a 9 horas para restaurar el cuerpo y la mente. Hoy día el sueño ha ido tomando más auge en relación a otros factores que tienen que ver con el bienestar, como la nutrición o el deporte, porque antiguamente no se tomaba tanto en cuenta. Hoy día ya se sabe que
dentro del sueño nosotros podemos restaurar un montón de funciones fisiológicas para poder al otro día tener un buen rendimiento en la vida cotidiana. Entonces, durante la noche se producen estos procesos químicos en el cuerpo, es por ello que el sueño constituye una actividad fundamental para las personas, y si se altera la cantidad y la calidad de nuestro descanso, suceden alteraciones en el organismo que causan un elevado malestar psíquico y físico, y en ese sentido, cuidando el descanso, logramos ser lo más productivo posible y notaremos mayor bienestar, ¿ok? O sea que el sueño tiene mucha relación con cómo nosotros nos desempeñamos en la vida. Aquí les quise poner un pequeño estudio que se hizo justamente en Monterrey, donde habla de cuáles son los trastornos del sueño con más prevalencia en Monterrey, ¿no? Y si se fijan ahí en el gráfico, aquí el insomnio debe tener alrededor de segundo o tercer lugar, aquí. Y si se fijan aquí también se ve que las mujeres tienen mayor prevalencia que los hombres. El más frecuente son los ronquidos, después viene la somnolencia diurna, el insomnio y el síndrome de piernas inquietas, ¿ya? Esos serían los trastornos más prevalentes en la zona de Monterrey. Imagínense ahora con el tema del COVID, estos parámetros claramente se han disparado. Consecuencias de la privación del sueño, a todos los niveles, a nivel cerebral podemos ver estos síntomas psíquicos, ¿ok? De irritabilidad, un deterioro cognitivo, pérdidas de memoria, por ejemplo, donde están más predisponentes los accidentes de auto, por ejemplo. Si yo voy con sueño es más probable que yo choque, ¿ya? Bostezo severo, hay personas que sufren alucinaciones o síntomas relacionados con el trastorno de déficit atencional, ¿ya? Por la baja cognitiva, trastornos del sistema inmunitario. Básicamente a todos los niveles puedo tener yo este desgaste, ¿ya? Gracias a la acumulación de esta hormona del estrés, del cortisol, va a ir a afectar a muchos niveles, por lo tanto, hay muchos riesgos asociados a la privación del sueño. Comentarles un poquito a grandes rasgos, muy general, de qué se trata estas reconstrucciones celulares durante el sueño. Y básicamente durante nuestro periodo de descanso nosotros tenemos dos fases muy marcadas, que son las fases de no REM, o de movimientos oculares no rápidos, que vendría siendo desde la vigilia hasta llegar al sueño profundo, donde se pasa por 4 etapas. Y luego viene la etapa de REM, que se le llama también sueño paradójico, donde, como ven en la imagen, la actividad cerebral es muy parecida a la de la vigilia, ¿ok? Entonces, estas son las 2 etapas donde el sueño trata de reconstruir, trata de poner de nuevo, hacer este equilibrio de las funciones corporales, ¿ok? A distintos niveles, dependiendo de la etapa en la que estén, y estas 2 etapas se van rotando, se van ciclando durante la noche, en periodos, gracias al reloj biológico circadiano y otras regulaciones hormonales, pero básicamente durante el sueño nosotros tenemos estas reconstrucciones celulares a todo nivel. Y en el sueño REM es este sueño paradójico donde se aumenta la actividad cerebral. Voy a hablar cortito porque creo que son las medicaciones que hasta el día se ocupan. Todos las conocemos, las benzodiazepinas y los antidepresivos son las alternativas farmacológicas alópatas para estos trastornos mentales. Pero en general sí tienen algún efecto, bueno, las benzodiazepinas a corto plazo y los antidepresivos a mediano largo, pero tienen muchos efectos adversos. Hoy día ya se sabe que, por ejemplo, una benzodiazepina podría llegar a tener este efecto también controversial de generar más ansiedad a la larga, ¿no? Y también suelen ser muy adictivos. Hoy día a mí me ha tocado ver mucha gente muy adicta a este tipo de medicamentos porque están muy a la mano. Hoy día hay un mercado negro muy fácil de pesquisar, muy fácil de pedir este tipo de medicamentos, que son medicamentos controlados, pero básicamente si yo me meto a las redes sociales puedo llegar a comprar un clonazepam sin ningún problema, ¿ok?
Incluso por ahí, durante mi estudio, estuve viendo que el abuso por parte de los adolescentes que no están preparados fisiológicamente, su química cerebral no está preparada para consumir este tipo de medicamentos, lo están consumiendo de forma lúdica, ¿ya? Entonces, es muy riesgoso el uso indebido en niños, en adolescentes, incluso en gente que ya tiene este uso crónico, puede llegar a verse este bajo rendimiento cognitivo o problemas psicomotores, ¿ya? Otra de las alternativas de los tratamientos convencionales que vendrían siendo las terapias conductuales para, de alguna forma, reeducar las creencias, los miedos y todo este tipo de cosas que van a generar la ansiedad en los pacientes que ya tienen un diagnóstico o de depresión o de un trastorno de ansiedad generalizado o un insomnio crónico. Después de haberles dado un poquito el marco teórico de lo que hoy día les vengo a platicar, me gustaría comenzar diciendo de que traigo la alternativa de la fitoterapia porque es una alternativa que hoy día está tomando mucha fuerza a nivel científico. Hay muchos estudios que avalan los efectos terapéuticos, tanto de terpenos, que vendrían siendo los aceites esenciales, y de los cannabinoides, que vendrían siendo los compuestos de alguna manera específicos de la cannabis, ¿okay? Lo que la hacen medicinal. Entonces, hoy día, por lo menos en México, ya está a puertas de legalizarse el uso de los cannabinoides de forma medicinal, de forma científica e industrial. Entonces, los terpenos vienen de la mano de esta legalización porque también son parte de la botánica de la cannabis. Entonces, hoy día creo que son una muy buena alternativa para todas estas personas que ya están con dosis máxima de medicamentos alópatas y quieren una alternativa, como dice ahí, de calidad, porque básicamente la pureza determina la potencia en esta área de la medicina integrativa, la seguridad porque tienen bajos efectos adversos, son productos muy seguros, obviamente tienen que ir de la mano de un profesional porque va a depender mucho de la persona y la eficacia depende de estas dos últimas, ¿okay? ¿Qué son los terpenos y qué son los cannabinoides? Hoy día cuando hablamos de la botánica de una planta o de la medicina herbolaria, podemos comenzar ya la ciencia nos permite hablar de los compuestos activos y en todas las plantas podemos encontrar, o en más de plantas, la verdad es que son resinas, son frutos, son algunas semillas, raíces, dependiendo de la planta es el lugar donde se van a acumular los aceites esenciales, y los terpenos vendrían siendo la parte activa de los aceites esenciales, ¿ok? Que se podrían contemplar con un efecto terapéutico como tal, como el terpeno, como tal, como ese compuesto volátil, o como un efecto completo que se le llama totum, que es el efecto del aceite esencial por completo en sinergia de todos sus terpenos. Y en el caso de la cannabis tenemos estos cannabinoides, que hoy día voy a hablar específicamente de los más nombrados y de los que más tienen de los más estudiados básicamente, que vendría siendo el CBD y el THC. Estos son los compuestos que hacen que la cannabis de alguna forma tome preponderancia ante otras plantas, porque estas hacen un efecto de llave cerradura en un sistema que se llama endocannabinoide, que ahora se los voy a platicar. Y es por eso que esta planta hace de alguna forma la diferencia con otras plantas medicinales del herbolaria, ¿ok? No, los cannabinoides no son única y exclusivamente de la cannabis, también existen en otras plantas, pero en la flor de la cannabis se encuentra una alta concentración de estos terpenos, por lo tanto yo podría ocupar en menores cantidades o en menores dosis o cosas como eso, ¿ok? Les puse esa tabla que lo que dice a grandes rasgos es la cantidad de compuestos terapéuticos que tiene la cannabis, que hoy día se han estudiado alrededor de 560 más o menos, de los cuales cannabinoides son alrededor de 120 y terpenos andan por ahí, un poquito más de 100, ¿ok? Entre ellos también hacen un efecto de sinergia, al que se le llama efecto séquito, y se potencian entre ellos, ¿ok? En la herbolaria se habla de que 1 más 1 es 3 o más,
por este tipo de sinergias que se producen entre los compuestos orgánicos. El sistema endocannabinoide es un sistema que se viene estudiando ya hace un par de décadas, se descubrió por ahí, entiendo yo, por la época del 60, 70, a través de un científico que se llama Rafael Mechoulam. Él fue uno de los grandes padres de esta medicina, o él es todavía porque sigue vivo, uno de los grandes padres de esta medicina, y él nos comenta de que existe, además de, por ejemplo, un sistema digestivo, un sistema respiratorio, un sistema renal, por ejemplo, también existe un sistema de interconexión entre células donde existen estos ligandos que son moléculas también químicamente activas, que las produce tu mismo cuerpo, que se llama endocannabinoides, y que también hacen este efecto llave cerradura con los receptores de este sistema, ¿ok? Estos receptores son receptores de membrana, que son derivados de los fosfolípidos de membrana, y los principales son el CB1 y el CB2, que son unos de los más estudiados. Hay muchos más, pero estos son los principales y tienen una diferente distribución en el cuerpo humano y en el cuerpo de los animales también, de todos los vertebrados. Entonces, van a haber lugares donde va a haber más concentración de CB1, por ejemplo, que en la gráfica podríamos decir que el CB1 se encuentra más de forma centralizada y el CB2 está más relacionado con sistemas periféricos. Hay cannabinoides casi específicos para cada uno, ¿ok? Que hacen este mismo efecto que se muestra ahí, que es un llave cerradura. No es que cualquier molécula vaya a ligar con estos receptores, no, son moléculas específicas, son moléculas que pueden ser endógenas, son moléculas que pueden ser fitocannabinoides, que vienen de las plantas, o hoy día también existen los cannabinoides sintéticos, ¿ok? ¿Cuál es la función principal de este sistema endocannabinoide? Es a nivel de la homeostasis, ¿ok? Este sistema endocannabinoide lo que va a ir a regular es temperatura, por ejemplo, niveles de azúcares en sangre, el pH de la sangre, el agua y los minerales o los desechos tóxicos. Por lo tanto, yo desde la base podría comenzar a ocuparlo como una medicina preventiva para mantener la estabilidad de mi cuerpo y no caer en un desequilibrio que pueda terminar en algún tipo de patología. En el caso de los cannabinoides, voy a hablar específicamente hoy, por temas prácticos, del CBD y del THC, que son los más estudiados. Es más, en México el único que está regulado, que tiene una regulación legal, es el THC. Y podríamos decir que el CBD, que es una de las moléculas más conocidas para los que están familiarizados con la medicina canábica, es un compuesto que no es psicoactivo, por lo tanto no pasa la barrera hematoencefálica. Se ha descubierto que el CBD es neuroprotector, tiene efectos anticonvulsivantes, es un antioxidante por excelencia, es antipsicótico, también es un antiinflamatorio, y todo esto lo hace a través del sistema endocannabinoide. Es un antitumoral, por lo tanto, se aplica mucho en terapias de epilepsia, tipos de cáncer, Alzheimer, y otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas, ¿ok? Se dice además que a grandes rasgos no tienen ningún efecto secundario, ¿ok? A diferencia del THC, que es el tetrahidrocannabinol, este sí es el psicoactivo, además este es el que le da esta propiedad psicotrópica a la marihuana, es el que le da este efecto como de pacheco a las personas en un vocabulario más coloquial, porque este sí llega a pasar la barrera hematoencefálica. A este se le asocian beneficios como de relajante, estimulante del apetito, somnolencia, analgésico, y quiero hacer un poquito hincapié en este porque en este se dice que el THC es un componente bifásico, porque depende de dosis, ¿ok? Yo en algunas dosis puedo o estimular el apetito o en algunas dosis puedo inhibir el apetito. Entonces yo puedo ocupar este efecto bifásico dependiendo del paciente que yo tenga o del tratamiento que yo quiera hacer. También tiene estos efectos secundarios que son bastante controlables porque esta medicina es muy personalizada, o sea, aquí no estamos hablando de 3 miligramos por kilogramo, no.
Aquí, como a lo que nosotros estamos acostumbrados, aquí estamos hablando de un autoconocimiento del paciente, estamos hablando de saber la dosis exacta para cada persona, porque es una medicina muy personalizada, ¿ok? Por lo tanto, yo pudiera controlar estos efectos secundarios con dosis, ¿ya? Las proporciones, hoy día se habla que existen algunos quimiotipos de plantas, porque ya existen muchas cruzas, donde estas proporciones de cannabinoides las podemos buscar dependiendo de de lo que yo quiera atender. Por ejemplo, hay algunas cepas de cannabis sativa que pueden estar en mayor concentración de THC en relación al CBD, hay otras que son en mayor concentración o 1:1 o otras concentraciones mayores de CBD. Aquí les muestro un poquito algunos papers científicos relacionados con los efectos terapéuticos de la cannabis, y como tienen varios efectos terapéuticos, se llama que tiene efectos terapéuticos secundarios, aparecen estas ruedas de beneficio, ¿okay? Donde, por ejemplo, si yo busco la ansiedad, me va a sugerir algún tipo de cannabinoide para yo atacar ese tipo de patología y que se pueda entender más, ¿ok? Entonces, finalmente, hoy día se sabe que el sueño y la cannabis están muy relacionados. La cannabis tiene, básicamente, reduce los síntomas del insomnio, reduce los síntomas de estrés postraumático, es un ansiolítico por excelencia. Entonces, hoy día tenemos a ciencia cierta el respaldo científico para poder hablar de que yo puedo ocupar este tipo de tratamientos para este tipo de trastornos mentales, ¿ok? Ahora los terpenos nacen de los aceites esenciales, y finalmente, ¿qué son los aceites esenciales? Son una mezcla de compuestos aromáticos volátiles naturales que se encuentran en semillas, cortezas, tallos y raíces y flores y otras partes de la planta, y que tienen estos beneficios terapéuticos, ¿ok? Estos compuestos aromáticos volátiles son los terpenos, básicamente. Y hoy día tenemos identificada en qué proporción podemos encontrar este tipo de terpenos en distintos aceites esenciales. Por ejemplo, en las marcas que yo trabajo, tengo entre unos 60 y un 50% de linalol en la lavanda, por ejemplo, arriba del 85% en la copaiba del betacaroteno, que, como pueden ver, la mayoría comparten los beneficios ansiolíticos, analgésicos, que también tienen que ver con la eliminación del insomnio a través de la eliminación del dolor, como la analgesia, porque hay mucha gente que no duerme por dolor. Entonces ya podemos hablar de que tengo absolutamente identificado con pruebas de laboratorio en qué porcentaje yo puedo tener este tipo de compuesto en el producto que yo estoy ocupando en mi terapéutica. Al igual que en el tema de los cannabinoides, también se ocupan pruebas químicas de beneficios, donde yo puedo también encontrar en qué aceite esencial tengo estos terpenos, ¿ok? En el caso, aquí también algunos papers científicos que encontré que avalan esta información. En el caso de los terpenos también podemos ver que están todos relacionados con evitar la ansiedad, antidepresivos, antiinflamatorios, ansiolíticos y entre otras cosas. También esto absolutamente respaldado por la información científica, por lo tanto también es algo que yo pudiera ocupar en mi terapéutica. ¿Okay? Quería dar algunos consejos de salud mental, más allá de lo farmacológico, porque también hay algunas cosas que nosotros podemos realizar en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, mantener nuestro sistema endocannabinoide estable a través de ejercicio, de una buena nutrición, saber que todo lo que estamos viviendo es válido, que todos estamos sufriendo esta ansiedad, que todos estamos sufriendo estos insomnios, por lo tanto, es muy bueno conectar con otras personas hablando de este tema, ¿ok? También recordar que no estamos solos, que estamos por el momento distanciados, mantener una rutina saludable durante el día también es una muy buena recomendación. Preguntarnos qué estamos haciendo para pedir ayuda si es que realmente nos sentimos muy deprimidos o muy tristes, ser amable contigo mismo y con los demás, mantener una buena higiene del sueño, ¿ok? Lo que se habla de no comer muy cerca de la hora de dormir, no tener esos aparatos electrónicos cerca tampoco, entre otras cosas, ¿no? Y no dejar de amar.
Alguna sugerencia de tratamiento herbolario para el tema del insomnio, ansiedad y depresión. La cannabis en general se usa sublingual. En el producto que yo traigo la recomendación son 2 gotas por toma, de una a 3 veces al día. Y en el caso de los aceites esenciales podríamos complementarlo al tratamiento de cannabis y usarlo de manera interna, al igual que el aceite de cannabis, o a través de cápsulas vegetales vacías, o diluido en agua, por ejemplo, una lavanda diluida en agua, de uso tópico también, podemos usar puntos de reflexología, y de uso aromático, donde se puede ocupar varias alternativas, pero lo más recomendable son los difusores ultrasónicos, ¿ok? Y básicamente con Pharma Animal quisimos, en esta charla, quisimos hacerles un pequeño regalo para todos los asistentes a esta charla. Por la compra de un aceite de cannabis llevan un 25% de descuento en la compra de los aceites esenciales, y para todos los médicos veterinarios zootecnistas, para todos los colegas colegiados en el Colegio de Monterrey, de Veterinarios de Monterrey. Además llevan un 10% de descuento en el aceite de cannabis. Así que le quiero agradecer a Pharma Animal por haberme invitado, por este pequeño espacio. Estoy muy contenta de estar aquí y muchas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, con gusto. Bueno. Hola, buenas noches. Yo tengo una duda. ¿Cómo se emplearía o cómo se dosificaría para en niños de, no sé, 8 años? Mira, en el tema de la cannabis debiera ser bajo seguimiento médico sí o sí, ¿ok? Por el tema del THC, porque hay que tener mucho control con el tema del psicotrópico. Y por el lado de los terpenos o de los aceites esenciales, a menores de 6 años, están recomendando solamente de uso tópico, ¿ok? Por sobre los 6 años ya tendrían un peso considerable para ocuparlos de forma interna. Ok, muchas gracias. No, de nada. Creo que aquí hay algunas preguntas. A ver, déjenme ver si... ajá. Si alguien me está pidiendo un comentario sobre las flores de Bach, ¿entiendo? La verdad es que yo no soy florista, no trabajo las flores de Bach, no son mi fuerte específicamente, pero sí hay una diferencia en dosificación. Me parece que al usar flores de Bach, la mayoría de los terapeutas ocupan las mismas dosificaciones, lo que para mí personalmente, este tipo de terapia aplicada en la clínica creo que pudieran generar alguna confusión en relación a eso. Entonces, para mí personalmente es aclarar el tema de las dosis con las flores de Bach, y para mí, relacionado con la herbolaria, si es una técnica relacionada con la herbolaria, es muy válida, y pensando que son productos seguros, la verdad es que las flores de Bach también podrían ser una gran alternativa. Por supuesto, la idea, me están preguntando aquí que si se puede ocupar en animales. Por supuesto, la idea con Pharma Animal era presentarles esto para su uso personal, porque en las siguientes clases vamos a ver terpenos, la inclusión de terpenos en la clínica de animales, y en la siguiente la inclusión de cannabinoides en la clínica de animales. A ver. Está por cerrarse la sesión, perdón a todos. Ya le tomé un screen a las fotos, a las preguntas del chat para poder retomar la siguiente sesión. Ok. Vale, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos por acá el próximo martes a las 9 de la noche. Que descansen. Gracias, Paz. Gracias. Bonita noche. Buenas noches a todos. Chao. Igualmente, gracias.